Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este día nuevo que nos permitiste vivir, Señor, y reunirnos dentro de tu casa. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. Vamos a hacer un estudio hoy de el amor de Jesucristo y la ética de Jesucristo. Amén. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Una de las cosas más importantes en todas las personas y en la manera como nos presentamos, la manera como hablamos, la manera como consideramos, la manera como tratamos a los demás, hace ver qué tanto o qué tenemos dentro de nosotros si hablamos de nuestro corazón. La expresión del apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice: sea pues conocido en todos vuestra gentileza. Amados, el Señor Jesús estaba allí, se estaba manifestando la tercera vez después de haber estado entre los muertos, o sea, resucitado. Por tercera vez Él hacía su aparición
y ya él se aparecía a sus discípulos. Y tenemos que analizar el texto y el contexto de lo que ocurrió en la relación entre el Señor Jesús y en general con todos sus discípulos. La Escritura dice que Jesús fue solo al madero, que todos huyeron, que todos tenían miedo. El mismo Pedro, que había sido siempre impetuoso, siempre estaba allí. El mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado cuando vinieron en la noche a tomarlo al Señor. Ese mismo Pedro lo negó al Señor. ¿Y cuál es el propósito del mensaje? Es el amor de Cristo y la ética de Él. Porque cuando ustedes analizan la expresión y el trato que le da el Señor Jesús a todos sus discípulos, es un trato como de un padre de familia deseoso de alimentar a sus hijos, conocedor de lo que ellos venían pasando de haber estado toda una noche en el mar. Los que han viajado por alguna ocasión en una lancha, en un barco, deben de saber cómo es el vaivén de las olas, la incertidumbre que causa el mar, el frío, y pasar toda la noche en oscuras en el mar. No es nada fácil. Allí, amados, se entra un temor, porque el mar implica o expresa temor al que está ahí. Y usted no sabe en qué momento viene un pez y se lo traga, o viene una ola y los cubrió y se acabó. Y estos hombres venían pescando y justamente estaban tratando de hacer su profesión porque eran pescadores. Pero qué triste que es venir del mar a la playa sin un solo pescado. Y Jesús, amados, conociendo la situación en que se encontraban, dice que estaba en la playa y Él ya les tenía cocinado un pescado. Y no solamente eso, sino que la ética del Señor es de tal forma que les pregunta: hijitos, y miren la expresión de amor, como lo que hace el mismo apóstol Juan después, cuando usted ve en la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, que dice: hijitos. Ese Juan que decía: Señor, si quieres, pedimos que llueva fuego del cielo y los consuma. O sea, ese Boanerges, ese carácter que tenía de si no nos reciben, que ya los parta un rayo. Ese transformado allí, pero por la enseñanza de lo que es el Señor Jesús, que les decía: hijitos, ¿tenéis algo de comer? La primera cosa que hace el Señor Jesús fue darles de comer. Eso nos habla del amor de Dios, de la preocupación de Jesús, de darles, amados. Usted sabe, viene con el cuerpo mojado toda la noche de estar en el mar. Debían haber estado hambrientos, y el Señor Jesús provee la comida. Pero no era el propósito solamente darles de comer, sino mostrarles, dentro del amor de Cristo, la ética de su comportamiento. Porque Jesús pudo haber dicho: ustedes todos son unos cobardes, me dejaron solo, todos huyeron. ¿Dónde estás tú, Pedro, que decías que ibas a poner tu vida por mí?
Jesús no les reprochó eso. Más bien, les provee el alimento y hace algo especial por ellos. Le dicen, ¿no habéis pescado? Dice, no hemos pescado nada. Dice, echa la red a la derecha. Y prácticamente a la orilla del mar, ellos sacan 153 peces. Esto nos hace ver, amados, lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7. Dice, separado de mí, nada podréis hacer. Les estaba mostrando, amados, con el ejemplo. No les dijo, ya les he dicho que sin mí ustedes no pueden hacer nada. No les dijo eso. Les dijo, echa la red a la derecha. O sea, la instrucción, la dirección que Jesús les da, era una dirección que llevaba implícito un milagro, porque fue un milagro que ellos puedan pescar ya amanecido el día, tomar 153 peces, cuando el que sabe de pesca sabe que para que los pescadores puedan pescar, primero que tiene que estar oscuro. Hay días del mes que se llaman oscuros y los pescadores saben. ¿Por qué tiene que ser oscuro cuando los pescadores se van? Porque cuando el pescado sale a flote, el lomo del pescado brilla en la oscuridad. Entonces los pescadores se ponen de acuerdo y dicen, mañana hay oscura. Ellos saben ya y se van a la mar. Entonces la oscuridad, amados, que ellos probablemente buscaron para poder pescar, era una oscuridad espiritual también que tenían, porque prácticamente, ¿qué había acontecido? Crucificaron al Señor y ellos ya se volvieron a su profesión, y el Señor Jesús les había dicho que ellos tenían que ser pescadores de hombres. Pero como Pedro era el líder del grupo, dijo, me voy a pescar, y los demás dijeron, nosotros también vamos contigo. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que ellos iban a volverse a su profesión de pesca. Iban a seguir siendo pescadores, iban a seguir remendando redes. Pero ese no era el plan del Señor Jesús. El Señor Jesús los discipuló 3 años para que ellos ya hicieran otra labor. Y es que miren la mentalidad, ¿no? Dice, bueno, ya no está el maestro y ya se acabó todo. Ya pasó la fiebre de los milagros con Jesús y ya ellos tenían que volver a su oficio, porque han de haber dicho, tenemos que comer. Y se olvidaron que el Señor Jesús le había dicho, no te preocupes porque has de comer, porque todo obrero es digno de su salario. Y esa es una de las cosas que ocurre dentro de la iglesia actual. Muchas personas pretenden servir a Dios para tener un salario y no sirven a Dios porque ese es el llamado que tienen, y Dios es galardonador, no es deudor de nadie. Seguramente al que le sirve, Dios lo va a sostener. ¿Cómo? Él sabrá, amados. Y aquí los discípulos estaban en una crisis de identidad. O eran pescadores del mar, o eran pescadores de hombre. Y aquí ellos tomaron su decisión, se hicieron a la mar, fueron, y ocurrió lo que Jesús le había dicho, que separados de él nada podían hacer. Y se les cambió el asunto, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar, amados? Cómo Jesús se presenta con ellos, cómo Jesús los trata. ¿Cuál es el trato que Jesús hace con ellos? Los trata de hijitos, les sirve de comer. Ellos sabían quién era y no se atrevían a preguntarle quién era que les estaba dando de comer.
Es como cuando usted se levanta a desayunar y no da gracias a Dios. Lo tenían ahí al frente y les tenía ya la comida lista y ninguno preguntaba. ¿Por qué no preguntaban? ¿Por qué no se identificaban y decir, maestro o señor, como le hubieran querido decir, rabí? Estás aquí con nosotros nuevamente. Y tenían que ellos tener una actitud de adoración. Ellos sabían que Jesús fue a la cruz. Vieron cómo Jesús fue sepultado. No había duda para ellos de que Jesús había muerto. Y ahora lo tenían ahí al frente. Entonces, había una oscuridad espiritual en ellos. No había el reconocimiento de quién era Jesús que estaba delante de ellos. Les estaba proveyendo el alimento y sin embargo no lo hicieron. Y la ética del Señor Jesús fue tan sublime que los trata primero de una manera muy paternalista. Les provee el alimento y los hace comer, los deja comer. Y después empieza un diálogo Jesús. Y Jesús va directo al punto. Antes de eso yo quiero que usted me acompañe al libro del Evangelio de Lucas. Lucas 22. En el verso 31 dice, dijo también el Señor, ya tienen Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Usted ve, amados, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro era que él había pedido para que la fe de él no falte. Y le dice, una vez que tú hayas vuelto, afirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque le estaba dando un liderazgo a Pedro, para que Pedro fuera el que los afirmara. No era el deber, la forma que Pedro tenía que hacer, la que hizo, de decir, me voy a pescar. No, él tenía que haber dicho, vamos a predicar, vamos a dar la palabra, a expandir el evangelio. No, se fue a pescar. Lo que dice aquí en el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, lo que el Señor quería era que Pedro se transformara en un líder genuino, y eso sirviera para que los hermanos se mantuvieran firmes en el oficio de la fe. Pero Pedro no hizo eso. Miren ahí mismo en Lucas 22, en el verso 54 dice, y reprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, amados. Pero, ¿cuál es la connotación de todo esto? Es que Jesús entendía la naturaleza humana de sus discípulos. Él comprendía el temor de ellos. Cuando las personas están en grupo, pues como que están envalentonadas. Ay, somos matones, yo aquí. Pero cuando estamos ante la realidad, corremos, que por aquí es más corto, ¿no? Y eso es lo que hicieron los discípulos, eso es lo que hizo Pedro. Y ahora Pedro estaba de líder, pero en el mar. Se había sacado la ropa, y cuando le dijeron que era el Señor, se puso la ropa para tirarse al mar. Y lo que viene después, amado, es algo que tiene que ver ya no con la ética, sino el amor de Cristo, de cómo Él se introduce de tal forma que les enseña que es necesario, amados, que dentro del Evangelio debe de haber ese sentimiento sublime que es el amor. Ustedes vean, volvamos al Evangelio de Juan, en capítulo 21, en el verso 15, dice: cuando hubieron comido, mire que los dejó comer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Usted observe, la pregunta fue directa. Y a pesar de que ellos no se atrevieron a preguntar quién era, ellos sabían quién era. Por eso Jesús no tenía que presentarse, porque ellos sabían quién era Jesús. Y Jesús ya abre un diálogo como de conocidos, porque nadie le pregunta eso a un desconocido. ¿Cómo le puede preguntar a alguien que no conoce si lo ama? Ellos conocían y Jesús los conocía, y ellos sabían quién era Jesús. Y la pregunta fue directo al corazón: Pedro, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo hijo de Jonás? Porque le estaba diciendo: mira, yo sé quién eres tú. Yo te conozco. Le estaba diciendo su línea genealógica. Es como que a usted le digan: hijo de fulano. ¿Y tú conoces a mi papá? Claro, yo te conozco. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta fue ahí de sopetón. No hubo ninguna otra cosa, amados, porque lo que le importaba al Señor Jesús era saber si Pedro lo amaba. Lo más importante, amados, dentro de todas las cosas que usted pueda hacer, amado. Por algo el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces,
si ese es el primer mandamiento, es porque es el más importante. Si no estuviera al final, es el más importante el tema del amor. Y Jesús se la manda. Se la estaba mandando, ¿por qué, amados? Porque los discípulos todos huyeron. Pedro estaba advertido. Jesús le dijo: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, le dice, que no te falte tu fe. Entonces, lo que el Señor Jesús era haciendo avivar el fuego nuevamente. No los estaba reprendiendo, no los estaba llamando la atención, no era una repelada que les estaba dando, era hacer nuevamente encender la llama, como dice el libro de Mateo: no se apagará el pabilo que humea. O sea, estaba Jesús tratando de nuevo con ellos. Ya era el Jesús resucitado, ya era el Jesús que había cumplido con su obra, pero tenía que dejar sentadas las bases para que el evangelio, amados, se impartiera de tal forma que lo primero que fuera más importante en todo es el amor dentro del evangelio. Porque usted puede predicar la Biblia entera, amados, pero si no tiene amor, nadie lo va a recibir. Hay personas, amados, que conocen la Biblia, que llegan a la iglesia y todo, pero su relación con los demás es tajante, es hiriente cuando hablan, no son compasivos, sino que le quieren aplicar la palabra a todo. O sea, es la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, pero no hay el amor. Y lo que primero está el Señor haciendo aquí, todavía no estamos en el libro de Hechos, sino que estaba dándoles a ellos la base de lo que tenía que venir. Y Jesús le pregunta con contrapregunta a Pedro, porque le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo? Si tú me amas, tienes que tratar bien a mis ovejas. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, estaba poniéndole un símil, una forma de decirle: tienes que tú comportarte de tal forma que puedas darle amor al rebaño. El rebaño, amados, es lo que el Señor cuida, y lo cuida con amor. Eso es lo que quiere el Señor. De esa forma, amados, ustedes vean, y si la pregunta no fuera tan importante, no la hubiera hecho una segunda vez. Mire lo que dice en el verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, nuevamente, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Usted cree que el Señor Jesús tenía ovejas? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué ovejas estaba hablando? Estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando del rebaño espiritual. No tenía ganado el Señor. No le estaba diciendo: te encargo mis ovejas, mis borregos. No, le estaba diciendo: te encargo a tus hermanos. ¿Me amas? Hazte cargo de ellos, pastoréalos, le está diciendo. Pastorear significa cuidar, significa abrevarlos, significa cuidarlos de el león, de las fieras salvajes, del frío,
Porque la oveja como animal es un animal que tiene torpeza. Ella no regresa por el camino, se pierde enseguida. La oveja se pierde. Usted ponga el caballo, lo deja lejos y él regresa al sitio. Isaías dice, el asno y el buey conocen el pesebre de su amo. Pero ustedes no conocen quién es su amo. Y esa es la necesidad de la oveja. La oveja necesita ser pastoreada, necesita ser cuidada en otro sentido, diciéndolo en otras palabras. No estaba Pedro haciendo lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le había dicho, mira, yo estoy rogando para que a ti no te falte tu fe. Usted sabe, amados, que Satanás lo zarandeó a Pedro. Lo hizo renegar de su fe, lo hizo maldecir de su fe, le hizo tragar las palabras. Le dijo, Señor, yo no solamente que voy a la cárcel contigo, sino que también, si es a la muerte, también voy a la muerte. Pero al rato a la hora salió, pero huyendo, salió blasfemando, andaba camuflado ahí, dice que lo seguía, pero de lejos. Entonces, esa actitud no era espiritual, era de temor. Pero había una razón, amados, es que todavía ellos no habían visto realmente, a pesar de que Jesús había hecho que el agua se convierta en vino, que los ciegos tuvieran vista, que los sordos escucharan, que se levantaran los paralíticos, que se sanaran los leprosos. Ellos habían visto todo, pero no habían visto al Cristo resucitado. Y es que es otra cosa, amados, porque cuando ya está Cristo resucitado, entonces ellos logran ver realmente que Jesucristo tenía poder sobre todas las cosas. Jesucristo le decía al viento, calla, enmudece. Jesucristo podía multiplicar los panes, los peces. Jesucristo podía levantar a los muertos. Pero ellos no habían visto a Jesucristo en pie nuevamente, resucitado. Entonces tenían que ver que Jesucristo era Dios. El mismo Tomás, que dijo, mira, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo, si yo no meto mi mano en el costado, yo no creo. Y Jesús dice que atravesó la pared y se presentó delante de ellos. Y le dijo, Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Y Tomás cayó rendido ante los pies de Jesús y dijo, Señor y Dios mío, dijo. Ellos recién se habían dado cuenta lo que Jesús era realmente. Después todo lo anterior eran cosas extraordinarias, eran formidables, pero no entendían que Jesucristo era Dios. No comprendían realmente la profundidad de lo que Jesús les estaba hablando día a día. Cuando Jesús decía, no, mi camino es ir a la cruz. Yo vine para ir allá. Y Pedro dijo, no te suceda tal cosa. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás, me eres estorbo, le dijo. Entonces, ellos no comprendían todavía, pero lo entendieron cuando vieron realmente a Jesús allí. Y Jesús prácticamente, si ustedes ven, este sea es el fin del capítulo del Evangelio de Juan. Es una experiencia muy particular que tuvieron ellos y sobre todo Pedro con Jesús. Miren lo que le dice la tercera vez, dice el verso 17, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le volvió a insistir con las ovejas, con los corderos, los más tiernos. ¿Por qué, amados? Porque le iba a encargar la responsabilidad del rebaño a Pedro. Estaba él diciéndole, mira, tienes que hacerte cargo. Y miren que Pedro era el más rudo de todos. Era tosco, era un pescador medio bruto. No tenía mucho conocimiento. Era torpe. Pero, amados, por más torpe que sea el hombre, cuando conoce a Cristo, su corazón tiene que transformarse. Su corazón tiene que cambiar. La ética nace del amor, amados, del buen trato, del buen ejemplo. Jesús les enseñó. Jesús no vino con un palo a darles una paliza, a decir, ustedes son unos cobardes, arrodíllense ahí que los voy a ortigar. No les dijo eso. Vino y les dijo, hijitos míos, tenéis algo de comer. Los invitó a comer. Sabían quiénes eran y estaban ellos callados, amados, porque ellos habían huido. Y la lección no solamente era para Pedro, sino para todos ellos. Pero estaba prácticamente todo listo. Estaba todo listo para que naciera la iglesia. Pero el Señor Jesús necesitaba algo más, amado. Algo más, algo especial. Porque todas las palabras que ellos habían escuchado venían de Jesús, pero en la carne. Por eso el Señor Jesús les dijo, mira, quédense en el aposento alto y esperen. ¿Por qué? Porque estaba por cumplirse la profecía del profeta Joel. El profeta Joel había dicho que cuando viniere sobre ellos el Espíritu de Dios, ellos recibirían poder. Si usted ve en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, dice, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces, toda la palabra, amados, que usted pueda tener, no es nada si no está con usted el Espíritu Santo. Usted lo demás es solo conocimiento, solo es archivos literarios que usted pueda tener en su cabeza. Pero lo que hace la diferencia entre una predicación y otra es el poder del Espíritu Santo. Es lo que mantiene a la persona deseosa de recibir, deseosa de conocer, porque ya va la palabra, va una palabra transportada por el mismo Espíritu Santo, porque ese era el plan de Dios, ese es el plan de Jesucristo. Dice, tienen que esperar aquí para que sean ungidos. O sea, la unción es vital en la vida de la iglesia. Pero a la par de eso, amados, lo que exaltó el Señor Jesús, o lo que trataba de enseñarles, era si tenía amor. Pedro, le dice Pedro la tercera vez, tú sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Ya Pedro dice que él no resistió y se entristeció la tercera vez. Ya había una tristeza, amado, había una melancolía, porque él sabía cómo había fallado. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando hemos fallado a nuestras promesas con el Señor. Nos embarga una melancolía, una tristeza. Estamos contristados porque sabemos que el Señor Jesús le está diciendo, oye, ¿me amas? ¿Me amas?
Y le volvió a decir la tercera vez: ¿me amas, Pedro? Y mire cómo se lo decía: Simón Pedro, hijo de Jonás. O sea, estaba diciendo: mira, yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo sé cómo eres tú, yo sé lo que tú has dicho. A pesar de lo que Pedro había dicho: no, Señor, yo no dejaré que te pase nada, yo voy a ir contigo a la cárcel, y si tengo que ir a la muerte también voy. Pero era palabra, pues, era solamente palabras de él. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces cuando hacemos promesas en el altar sin el Espíritu. Sí, yo también, anóteme a mí también, yo voy. Como el hijo que dijo: no, yo voy. Y el otro dijo: no, yo no voy. Así a veces estamos. Necesitamos lo más importante, amados, dentro del comportamiento espiritual, que es el amor, que va a la par con la ética. El amor hace que usted trate éticamente bien a las personas. El esposo trata bien a la esposa trata bien al esposo, el hermano trata bien al hermano. Y si le fallamos, le decimos: perdóname. Y ahí termina el asunto. Termina el asunto, hermano. De inmediato, el Señor Jesús nos dijo: mira, Pedro, te voy a poner en disciplina 1 año. No le dijo eso a Pedro. Lo integró de inmediato. Le dijo: apacienta las ovejas, apacienta mis corderos, pastorea al rebaño, pastorea mis corderos. Entonces, si la iglesia era lo más importante para Jesús y se lo está transfiriendo a Pedro, es porque ya estaba el Señor Jesús confiando en el ministerio de Pedro. Quiere decir, amados, que todo ministerio necesita del amor, necesita de la ternura, necesita de lo que tiene el maestro, pues. El maestro era lleno de amor, pues. Ustedes vean, hijitos, le sirvió, le lavó los pies, le secó los pies. O sea, les mostró que Él en todo momento estaba allí con ellos. Nunca se ve en el Señor Jesús un trato despótico con sus discípulos. A pesar de lo que hizo Pedro y todo eso como que si no hubiera pasado para el Señor Jesús. No lo mencionó nunca. La ética de Él, el amor de Él estuvo allí, amados. Y si había un grupo, ¿por qué se dirige a Pedro? Porque el Señor Jesús sabía que Pedro iba a sufrir una guerra espiritual. Pedro no es que hizo las cosas así nomás, sino que el diablo estaba allí. Estaba Satanás zarandeándolo, lo quería avergonzar. Para Satanás, en el plan de Satanás estaba que a lo mejor lograba que a Pedro también lo crucifiquen. Ese era probablemente el plan, porque Satanás es asesino. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo vio y dijo: no, ese también andaba conmigo. No, hizo como que solo lo miró tiernamente. No lo denunció con la mirada. Sí, ese es mi discípulo. No dijo eso. Lo dejó ahí, amados. Porque posterior a eso venía el ministerio de Pedro, amados, que es prácticamente el que inicia un ministerio que es el que hoy tenemos, amados, que ha ido sucediéndose, porque la labor del pastoreo, amados, es una labor sublime, es una labor que necesita ética, es una labor que necesita amor, es una labor que tiene que dar. Pero para dar tenemos que recibir, tenemos que estar en la presencia de Dios rogándole
para que podamos ministrar. El que nada tiene, nada puede dar. Y ese es el punto, amados. ¿Por qué muchas veces no podemos predicar? ¿Por qué no queremos predicar? ¿Por qué es como que tuviéramos un tapón en la boca y movemos la cabeza y ni hablamos nada? Porque no nos hemos llenado del Señor primero. La palabra está aquí, acá. Pero la unción, amados, viene cuando estamos dispuestos a dar el amor. La ética viene ahí para decir: no te preocupes, hermano querido, mira, no ha pasado nada, tranquilo, está todo olvidado, no hay problema, vamos adelante, sigamos al Señor, veamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, no hay que limar asperezas, ya están limadas, porque el Señor nos ha enseñado eso, a vernos todos igualitos. Y esa era lo que Jesús quería hacer en la playa, una clase práctica ahí, amados, de amor, de ética, de enseñanza y de delegación de autoridad, porque le estaba delegando a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces se lo dijo, porque es importante, amados. Cada ministerio tiene que ser afirmado. Cada llamado tiene que ser confirmado por el Señor mismo. Le aseguro que cada llamado que usted tenga va a ser reiterado por el Señor. Si usted se me pareció, el Señor le volverá a llamar a decir, como le dijo a Samuel. Y Samuel se levantó a decir: ¿qué pasa? Se fue donde Elí. Y yo no te he llamado, le dijo. Se volvió a acostar. Samuel volvió donde el sacerdote y dice: yo no te he llamado, pero si te vuelve a llamar es el Señor, le dijo. Entonces Samuel, cuando escucha: Samuel, dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa debe de ser la actitud del siervo. Más para escuchar que para hablar venimos a la casa de Dios. Así dice el sabio Salomón. De tal forma que tenemos que llenarnos de la palabra para que podamos dar. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Señor, te rogamos que la palabra que hemos recibido la podamos guardar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.